Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a Emprendete. Buenas tardes nuevamente a todos ustedes, bienvenidos a Emprendete, un programa, bueno, el primer programa de 2019, donde hablamos de cultura de libertad económica y otros temas adicionales. El día de hoy nos acompaña Alberto. Buenas tardes nuevamente a todos ustedes, bienvenidos a Emprendete. Perdón, es que aquí tengo algo de hueco. Permítanme un segundo. Listo. Listo, perdón, les comentaba que el día de hoy no nos acompaña con nosotros Alberto Marroquín, tuvo problemas de salud. A mí se me hace que anda tras el hueso hoy que vino el señor presidente López Obrador y pues decidió andar por allá. Pero tengo el gusto y el privilegio y el honor de estar acompañado de mi hijo Alfredo, alguien que se está integrando poco a poco a diferentes actividades y proyectos de nosotros aquí en ICAD y en otras actividades. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Me siento contento y a la vez un poco nervioso. Nervioso. Te va a quitar pronto. ¿Sí? Te va a quitar pronto. Ya está. Perdón, es que escucho el eco. Bien, el día de hoy quiero hacer una remembranza sobre del inicio del año. Y para ello creo que es muy importante vislumbrar el contexto. Nuestras finanzas personales siempre deben de estar acompañadas de una visión estratégica sobre el entorno que nos rodea. En ese sentido, nosotros tenemos que manejar muy bien la información, estar muy conscientes de lo que está haciendo alrededor de nuestro mundo, en nuestro propio país, para poder detectar alternativas de desarrollo. La cultura de libertad económica es algo que se tiene que vivir día con día. Y finalmente, si nosotros no tenemos el hábito de comprender lo que implica esto, pues prácticamente nos veríamos en la gran necesidad de endeudarnos y de comprometer nuestro futuro. Este programa tiene como objeto, como lo hemos dicho a lo largo del año pasado, con la compañía de Alberto Marroquín, la idea de poder culturalizar a las personas, sensibilizarlas, educarlas en temas de libertad económica a nivel cultural y obviamente de finanzas personales. Para nosotros es muy importante pues, su contribución, su apoyo, así que estamos abiertos para que nos puedan preguntar. Quiero aclarar que frecuenciacar.com es una estación propia del Centro de Estudios en Alta Dirección que auspicia para hacer este proyecto social, en el cual después se van a incorporar diferentes docentes, colaboradores, y todos con el ánimo de poder coadyuvar en nuestra sociedad de una manera honesta, integral, digna, y buscando ante todo poder generar en toda nuestra comunidad una conciencia de apoyo mutualista. Nosotros desde hace ya varios años venimos hablando del estado del bienestar. Prueba de ello son nuestros doctorados en cohesión social. Es un tema que nosotros veíamos y vislumbramos importante en estos tiempos. El tema de la política social también es importante considerarlo desde hace varios años. Y bueno, es un devenir social. Y este fenómeno, antes de hablar de las finanzas personales, pues es un contexto que tenemos que manejar. El modelo neoliberal es sálvese quien pueda. El modelo neoliberal implica el capitalismo ultranza, que es por naturaleza corrupto, es derroche, es corrupción y es irracional. Y aquí no estoy hablando a favor o en contra de algún partido político o de una tendencia, estoy hablando de lo que es. Ante la realidad mundial, el empobrecimiento ha sido generalizado, la concentración de riquezas en unos pocos. En un avión de 100 personas pueden viajar 100 familias o 100 integrantes de esas familias que representan prácticamente el 30-40% de la riqueza mundial. Eso ya después lo podría yo comentar con más fundamentos y más bases para que puedan de alguna forma tener credibilidad en lo que digo. Pero basado en eso, en este año 2019 hay situaciones que tenemos que vislumbrar y que tenemos que comprender. Una de ellas es la crisis económica que nos viene en este año, producto de varios factores. Y aquí es donde yo quiero que analicemos algunos aspectos, para lo cual es importante primero entender que el oro, como una vez lo comenté en uno de los programas,
el oro se vuelve es un activo que protege la economía o la macroeconomía. El oro es un activo que protege en épocas de crisis, que no se devalúa de la misma manera, además conserva su valor y que prácticamente respalda cualquier moneda a nivel mundial. Es curioso ver que los países centrales de Europa en el año 2018 incrementaron sus compras de oro en un 75%. Y este es un detalle importante. ¿Qué es lo que están haciendo? Comprar oro. ¿Para qué? Pues para deslindarse del dólar. Se están quitando, lo están eliminando el dólar de sus reservas y están incorporando el metal oro para protección de sus reservas económicas. El 75% en el 2018. Al día de hoy tenemos 6 amenazas económicas de las que quiero hablar y que Alfredo voy a compartir con él sobre las tendencias que hay. Y esto lo hago con el fin de que nos sensibilicemos en el tema tan importante que estriba en crearnos las circunstancias y poder crear o unirnos a un proyecto económico que nos permita también a nosotros crecer. No se trata de saber si habrá recesión o no. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Hay una crisis financiera actual y que vamos a irla pues vislumbrando en 5 o 6 puntos que aquí traigo con ustedes y que de alguna manera nos tienen que alertar sobre lo que viene. Por ejemplo, en Italia, país europeo de la zona económica, bueno, de la Unión Europea, tiene técnicamente una recesión, tiene 2 trimestres seguidos, el de 2018 y el tercer y cuarto trimestre de 2018, donde tiene pérdida en su Producto Interno Bruto. En el tercer trimestre de 2018 tuvo un PIB de menos 0.1 y en el cuarto trimestre tuvo menos 0.2. ¿Esto qué implica? Pues obviamente un freno en la economía italiana y una caída en el crecimiento económico de ese país. Esta situación pues es preocupante porque si Italia tiene una recesión o un freno económico, pues prácticamente, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que se va a desestabilizar gran parte de la Unión Europea porque Italia es un país importante, su economía tiene un peso específico dentro de la Unión Europea que ahorita les voy a comentar, y bueno, sí, esto no puede suceder para mucha gente. Pero hay otro tema interesante, es el hecho de que la deuda de Italia creció en un 130% adicional, un 30% a partir del Producto Interno Bruto. Entonces, es un país que se está endeudando constantemente. Y bueno, estos datos los podemos obtener de macro.com, que es una área de la revista Expansión de Europa, y ahí pueden ustedes checar la información que yo estoy soltando el día de hoy. De este modo, Italia ha caído al lugar 21 de los 50 países de la zona, de toda la Europa, que declaran su Producto Interno Bruto. Y bueno, además en Italia hay algo curioso que debemos también nosotros observar aquí en México. En Italia se maneja un movimiento llamado 5 Estrellas. 5 Estrellas es un movimiento social que ha tenido a bien llegar al gobierno italiano. Este modelo de las 5 Estrellas se formó de una manera antisistema, que captó cerca del 30% de los votos, lo convirtió en el partido más votado en Italia. Este movimiento social busca de una forma romper con las coyunturas y con las políticas tradicionales neoliberales. Se define como el primer y el único partido político basado en la participación en línea y en la democracia directa. Toda su plataforma, toda su propaganda y toda su difusión la hacen en línea. Y esto ha permeado en la sociedad de una manera impresionante. Su ideología ha sido ad hoc al pensamiento social de las personas allá en Italia y por ello logró una gran aceptación mundial. Mediante un portal llamado Rossio, el M5S, que se le conoce, se guía por los votos emitidos en línea. Entonces, este movimiento social totalmente orientado al ámbito digital, pues ha creado un parteaguas allá en Italia, ¿no? Ellos exponen pues sus ideas sobre las políticas y propuestas del gobierno y bueno, pues prácticamente están en contra de las políticas tradicionales neoliberales. Ellos buscan más apoyo a la política social, más participación ciudadana, más acercamiento de la población en la toma de decisiones y que realmente las políticas públicas lleguen a todas las personas. Este grupo M5S propone una renta básica universal de 780 euros, algo así como $963, ¿cómo es? Interesante, ¿no? Sí. Pero, ¿a qué te revoca esto, Alfredo,
de que el MS5 propone una renta básica universal, es decir, un pago a la población universal en Italia por $963. ¿Qué te dice de la pensión de los adultos mayores? Eso habla bien. Allá, ¿No? por supuesto, porque Pero son iguales, ¿no? Los dos modelos. ¿Se asemejan? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, son prestaciones sociales universales, derecho de lo que llaman hoy las sociedades. Se habla mucho de los derechos humanos, pero hoy en día los derechos sociales recobran como concepto y como forma algo importante en la inclusión y en la cohesión de la sociedad. Lo importante es hacer a la persona pobre que no se sienta exiliado, excluido de la sociedad. La pobreza tiene que ser vista como una oportunidad en donde la gente debe regresar al tejido social, debe reincidir, y esto lo hace el consumo. Si las personas pobres tienen capital y pueden consumir y elegir productos, prácticamente pueden reinsertarse en la vida social y alejarse de muchos hábitos y de rencores y de muchos aspectos emocionales que la sociedad va cargando. Esto es una tesis que ya tiene muchos años de Praglav, uno de los grandes maestros de la administración estratégica, y que por supuesto hablaba de la base de la pirámide, ¿no? Hay quienes lo juzgaron, él ya murió hace algunos años, muy joven, y hay quienes lo juzgaban diciendo que era una ideología más pro-yanqui que otra cosa, pero en realidad era hablar de que había más de 4,000 millones de pobres en el mundo y de que la pobreza tenía que ser rescatada y que una forma digna de hacerlo era dignificar a la gente pobre, apoyándola económicamente y rescatándola. ¿Tú qué piensas de todo esto? Pues yo creo que en cierta forma pues hay dos vertientes, ¿no? Hay dos polos en los cuales uno puede decir que es algo correcto y es algo que también puede llegar a que la gente, perdón que lo diga, pero puede llegar al pan y al circo. Que puede llegar a que a la gente se le brinde capital para que puedan consumir y se les olvide los problemas que hay en la sociedad. Sin embargo, tampoco, también a veces la gente necesita algo de que distraerse de una realidad que vamos a ser honestos, a veces el mundo a veces no es lo más lindo de todo. Claro, no. Aquí la única forma es ver cómo se entregan esos apoyos sociales. Ver a cambio de qué, ¿no? No de la displacencia, ni de la flojera social, ni de no hacer nada como individuos, ¿no? Sino, ok, hay un apoyo a todas las personas que han sido de alguna forma afectadas por este modelo neoliberal, pero de alguna manera se requiere, pues, que también aporten algo a cambio. Bien, en ese sentido, ¿no? Bueno, pues, prácticamente todas las personas que votaron por este grupo MS5 es de 25 a 34 años, gente joven, ¿no? Y esta, pues, representa el 17% de toda la población, prácticamente fue gente joven. ¿Por qué lo comento? Bueno, pues porque aquí en México hemos pasado por una situación similar, en donde, pues, prácticamente, pues, la sociedad también se expresó. Estaba harta y cansada de todo el proyecto de empobrecimiento mundial y, bueno, buscó un cambio. ¿Cómo puede vislumbrarse las negociaciones en Italia? Pues vean ustedes, ¿no? Hay 30 ciudades que ya gobierna este grupo social disidente, por llamarlo así, incluyendo Roma y Turín. Entonces, imagínense todo el poder que están adquiriendo. Y bueno, si ellos están en contra de la ortodoxa política, pues quiero que piensen cómo van a ser esas negociaciones cuando ellos traen una mentalidad y una cultura diferente. ¿Por qué lo digo? Porque aunque no tienen la presidencia, tienen el control, pues, de todo lo que acá llamaríamos el poder legislativo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos están impugnando por la no europeización, y esto implica, pues, que haya riesgo de que en Italia no se pueda pagar la deuda que se tenga, o que Italia se proclame en impagos y, por supuesto, pueda vender sus bonos, sus deudas, y esto haría que se cayera la economía europea. Eso es un tema importante. Si esto pasara negativamente a los principales países de la zona europea, pues sería una afectación, para que tengan una idea, como la que fue en 2008 de Lehman Brothers, donde se desestabilizó la economía, ¿no? Otra amenaza es Alemania. Sí, el gran país, ejemplo para todos de prosperidad y de reconstrucción, igual que Japón. Alemania
ha tenido en el 2017 un Producto Interno Bruto del 2.1, pero en 2018 bajó al 1.08, y la predicción para el año 2019 es que el PIB llegue a 1%. ¿Tú cómo viste la vida en Alemania cuando tuviste la oportunidad de estar allá? Cuando yo viajé, me di cuenta que en general, no solo en Alemania, sino en los países de Europa, sobre todo yo solamente visité lo que fue la parte norte, Sí. se vive muy bien. Tal vez no hay gente, o más bien hay más una sociedad más igualitaria. Hay gente que tiene Parece que hay ruido. No. Okay. No hay tanta desigualdad social. Esa Okay. es la palabra. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente hay gente que sí tiene mucho dinero, pero no, pero hay una más gran cantidad de gente que vive bien, que vive a gusto, que puede sentirse cómoda con su sociedad y que puede sentirse bien en su forma de vivir. Por ejemplo, ahí ¿Viven tienen... muchos lujos? No. No. Tienen ellos, a lo que voy, una gran calidad en sus servicios, ya sea en sus servicios de transporte, en sus servicios de agua, lo cual eso les beneficia. Por ejemplo, allá no hay tanto carro, allá no hay esos problemas de tránsito tal vez. ¿Por qué? Porque la gente utiliza el transporte. Y algo muy importante que yo vi allá es que tú puedes entrar al transporte sin haber pagado, por ejemplo, porque tú tienes la responsabilidad de haber adquirido una tarjeta antes. Es decir, o sea, la gente ya tiene la cultura de hacer lo que en teoría es ético y es correcto. Ok, hay civismo y hay cultura cívica. Ok, bueno, Alemania está pasando por problemas económicos y un factor que lo ha llevado a esta situación pues es de carácter externo. Esto implica que en Europa se lanzó una nueva ley anticontaminante y bueno, esta ley ha hecho que toda la venta de unidades diésel que produce Alemania haya caído en un 8%. También influye mucho la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, porque están abaratando mucho los precios, se están haciendo la guerra estos dos países y la zona euro está siendo afectada y Alemania, pues como sabemos, es el principal motor de la Unión Europea. Alemania representa el 29% de la economía europea, eso es un problema. Si Alemania se detiene, el 29% de esa economía de toda la zona euro puede caer, pero Italia representa el 15%, lo que implica que entre esos dos países tenemos un 45% de riesgo de una caída económica en la Unión Europea. Entonces, no es un asunto menor lo que está pasando, es algo difícil, es algo problemático, que está llegando esta mancha voraz de neoliberal y de capitalismo ultranza, pues a los países desarrollados, a los mismos que lo provocaron, ¿no? Pero tenemos el factor aquí en América Latina, y ese es un tema muy álgido, porque otro de los factores que hablan de que puede haber una crisis mundial es Venezuela. Como todos saben, Venezuela tiene al presidente, pues aparentemente en funciones, que es Nicolás Maduro, bueno, que está en funciones, y el denominado electo, que es Juan Guaidó, que anteriormente era diputado y que, bueno, no sé cómo lo hizo para ganar tantos votos. Obviamente la comunidad internacional se ha manifestado y presiona para que haya nuevas elecciones, pero ¿por qué tanta visión hacia Venezuela? Primero, pues ya todos sabemos que Venezuela tiene grandes reservas de petróleo y habrá que revisar. Hay una conferencia que inclusive otras personas la han comentado en YouTube que hizo Telesur al francés Pierre Meissan de la red Voltaire. Este señor Meissan, él vislumbra el por qué los problemas y por qué Venezuela está como está. Este señor nos dice que Estados Unidos en realidad no tiene interés sobre el petróleo, que lo que a él le interesa es prácticamente destruir a Venezuela. ¿Destruirlo por qué? Para poderse quedar con todo lo que hay ahí. Por ejemplo, Venezuela tiene grandes reservas de oro, que es un tema que después ya voy a platicar. Tiene grandes reservas de uranio y de coltán. ¿Qué es el coltán? Pues miren, usted es un mineral compuesto por colombita y tantalita de color negro o marrón, muy oscuro, que se utiliza en la industria microelectrónica, en las telecomunicaciones o en la industria aeroespacial. Tienen también grandes yacimientos de torio. Torio es un metal radioactivo, sólido. En la naturaleza se encuentra principalmente en forma de óxido de ciertos minerales. Es una fuente potencial de energía nuclear
y se usa en aleaciones junto con el magnesio, en filamentos eléctricos, electrodos y también como catalizador. Entonces, Venezuela no nada más es petróleo, es oro y tiene dos minerales que pueden ser industrialmente muy buenos para quien los tenga, ¿verdad? De manera, no nada más a nivel industrial comercial, sino también a nivel científico, de exploración, pero también a nivel militar. Entonces, esto es algo de lo que no se nos dice, pero de que ahí existe. Estados Unidos interviene mucho en los países, ¿no? Debemos recordar la extinta Yugoslavia, cómo la fragmentaron en varios países para poderlos controlar. Y tal vez por ahí viene el tema con Venezuela para inventarles una guerra, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues echar a pelear a los propios venezolanos, crearles una guerra civil en donde ambos frentes estén agarrando y pues prácticamente desestabilicen toda la nación y pueda ser más fácil controlarlos. Es una mentalidad muy dolosa, muy maquiavélica, pero así lo han hecho, ¿no? Así lo han hecho, como la vez que pues, contrataron francotiradores italianos para dispararle a los estudiantes del 68 y después dispararles a hacer disparos hacia los militares y decir que entre ambos fuegos se estaban agrediendo, ¿no? Para generar y desatar una ola de violencia que todos sabemos históricamente lo que pasó. No mataron a esos estudiantes nada más, nos mataron a todos los que hemos sido estudiantes posteriormente, porque nos dejaron como una sociedad sin tanto peso social como antes se tenía, ¿no? Pero aunado a esto, hay que ver también, como decía, un libro que es de Plachtan, que se llama, Robert Planner, perdón, que se llama La ambigüedad del retorno. Y nos dice que si queremos conocer la realidad de las circunstancias actuales, pues nada más volteamos a ver la historia, todo se repite. Y prácticamente dentro de la historia muy actual, podemos ver el caso de Brasil, ¿no? Y en el caso de Brasil pasaron algunas cosas provocadas por Estados Unidos y que, bueno, pues también tienden hacia Venezuela. La primera es que el Poder Legislativo destituye a Rousseff, la presidenta, de una manera, pues yo diría, repentina, inesperada, ¿no? Prácticamente sin agua sin previo aviso, la quitan de unas elecciones que ella ganó limpiamente, ¿no? Recuerden que por ahí no sé si fue pasando el Mundial de Brasil, donde esto surgió. El Poder Judicial encarcela a Lula da Silva. ¿Y por qué lo encarcela? Por dos motivos. Uno, porque se iba a volver a postular para presidente. Y dos, porque hubiera ganado. Esa era la tendencia social. La gente iba a votar por él. Entonces, bueno, pues lo hacen que no participe en las elecciones. Pero lo curioso es que Lula da Silva no se le comprobó ningún delito. No hubo pruebas contra él. Entonces ahí hablamos de un Estado absolutista, de un Estado muy autoritario, y que, bueno, pues que pueden hacer lo que sea a costa de lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Y en este sentido, ¿verdad? Pues el gran ganador fue Jair Bolsonaro. Llegó aparentemente por las elecciones, pero este señor, pues obviamente, tiene afines por voluntad propia o por condición con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿y qué es lo que hace? Pues atacar directamente a Venezuela. Brasil es importante porque a nivel mundial solamente hay 3 países que pueden ser países desarrollados. Hablamos de Brasil, hablamos de México y de Italia. Entonces, Brasil es un gran gigante, es el gigante dormido de toda América, de Sudamérica, y bueno, la gente en el extranjero dice que Brasil, que quiere, no puede, y México, que puede, no quiere. México y Brasil deberían ser por su extensión geográfica, su población, sus recursos naturales, por el nivel de consumo de proteína y por otros indicadores más, deberíamos de ser potencia desarrollada, potencia mundial. Entonces, Brasil, pues, es un país muy importante en toda la zona, de mucha influencia, y por supuesto, pues, están buscando mantenerlo ahí. Italia, hace días escuchaba yo en otro video que se declaró no intervenir en el problema de Venezuela, y varios países de la OEA y de la ONU tampoco de la ONU tampoco se han manifestado a favor de Guaidó. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Pues lo que vemos acá es una gran, pues, mancha de medios, sobre todo el de CNN, que está atacando, ¿verdad? Y desinformando a todo el mundo. Es verdad que los problemas de Venezuela son serios, es verdad que sí existen, es verdad que hay una gran
mayoría con grandes problemas de abastecimiento de recursos, ¿verdad? Pero también es verdad que se ha satanizado a un grupo, y es que en realidad creo que las cosas no son tan como nos las dicen, y necesitaríamos profundizar mucho más, pero nadie puede negar lo que está sucediendo en Venezuela. Mucha población se está quedando orillada. Hay un gran problema de desabasto, pero ¿tú qué fue lo que viviste, Alfredo, ahí en la frontera de Colombia con el caso de Venezuela el año pasado? Cuando yo fui a Colombia fue algo que en cierta forma sí fue impactante. ¿Por qué? Porque era impresionante ver cuánta cantidad de venezolanos había en los lugares turísticos de lo que fue la ciudad a la que fui, Cartagena. Por ejemplo, allí en Cartagena hay un punto histórico que es, si tú vas, es algo que es, tienes que ir a visitarlo, que es la ciudad amurallada. La ciudad amurallada fue creada en Cartagena para defenderse de los ataques de los piratas. Entonces, para ellos es algo cultural, algo muy importante. Y cuando tú llegas ahí, sobre todo a ciertos horarios ya de la noche, puedes ver una gran cantidad de prostitución. Y la gran mayoría son de venezolanos. Antes de esas horas de la noche, tú ves otra gran cantidad de venezolanos vendiendo artesanías, vendiendo pulseras. Yo tuve la oportunidad de platicar con una de estas personas y me comentaba que él allí en Venezuela estudiaba, no recuerdo exactamente qué era un deporte de contacto, de impacto, y él iba a un torneo importante. Iba a un torneo en otro país, pero que desgraciadamente por la situación económica que se vivía y por la falta de recursos no lo podía hacer. Entonces tuvieron que migrar ahí a Cartagena en busca de nuevas oportunidades, porque dicen, la verdad es muy complicado vivir ahí. Por supuesto que los problemas económicos conllevan inseguridad. Por ejemplo, ahorita vamos a tocar un tema reciente con el desabasto de gasolina. Hubo en cierta forma, una crisis en la gente porque tenían que hacer enormes colas para obtener gasolina. La gente en Venezuela hace colas gigantes para poder obtener a veces comida, y es lo que me comentaban. Me comentaban que incluso tenían que poner una huella digital y podían comprar una cierta cantidad de producto. Estaba relacionado. Así es. Entonces, en cierta forma, pues sí se nota que hay una gran cantidad de gente que está saliendo de Venezuela y otros que no pueden salir, que quieren irse de ahí. También es triste porque muchas veces son discriminados. Se les echa la culpa de que los problemas, por ejemplo, que políticos que puede haber en otros países, es culpa de ellos porque están migrando, porque están yendo a vivir a otros países, cuando esos problemas ya existían ahí. Todo este tipo de cosas, la verdad, son situaciones que te dejan, que te hacen pensar que tal vez tu realidad no es lo mejor, pero que sí, sí, no estamos como ellos. no estamos como ellos. Y es triste. Es triste. Aquí hay algo importante. Uno, nadie puede discutir que el gobierno, la dictadura de Chávez y ahora de Maduro han sido dañinas para el pueblo. Eso es una realidad. La gente no tiene dinero, pero también hay una clase media pudiente, donde hay automóviles premium, donde también gozan de muchos beneficios. Entonces, son las clases sociales más empobrecidas las que están padeciendo más este tema. Y tristemente son los que votaron por Maduro, son los que votan más por el régimen. El problema es que también es verdad que sí hay gente con mucho poder, pero hay una enorme desigualdad. Sí, también. Como aquí en países como México, que hay una enorme desigualdad, allá también hay una desigualdad, pero es mucho mayor. Entonces, hay gente que tiene una enorme cantidad de dinero, abismal, pero son contados, tienen todo el dinero del mundo, mientras que otro montón de gente está en una crisis realmente. Bueno, acá no andamos tan mal, ¿eh? O sea, acá no cantamos mal las rancheras. A nivel mundial es lo mismo. Pero sí es muy acentuado. Un notorio. Ahora, sí, yo tengo amigos venezolanos, hablo con ellos y más o menos me comentan la situación. Aquí hay algo, pero fíjense qué contrastante, es algo importante. En Venezuela, la gasolina cuesta 50 centavos de peso. Es decir, un tanque de 50 litros lo llenas con 25 pesos. Eso lo escuché de un ingeniero petrolero mexicano que ha hecho investigaciones al respecto y que,
el bolívar original de Venezuela, la moneda, ¿cómo puedo explicar? Un bolívar equivalía a 172.748 bolívares. Y esa cantidad era totalmente, pues, desproporcional. Hablaba de la economía que está en el país. Y en Venezuela acuñaron un nuevo bolívar, ¿no? Sí, se le llama el bolívar fuerte. Realmente desconozco cómo fue que se dio esta moneda, pero pasaron de lo que fue la moneda del bolívar original, por decirlo así, que costaba casi 200,000, un peso costaba 200,000 bolívares. 173,000 bolívares, prácticamente. Pasaron a que hicieron el fuerte, el bolívar fuerte, creo que se llama así, bolívar fuerte. Y entonces era casi 2 pesos mexicanos. 2 pesos mexicanos, sí. Un bolívar de este tipo del llamado fuerte vale 2 pesos mexicanos. Quiere decir que si yo llenara el tanque de gasolina de ese automóvil de 50 litros, yo me gastaría ¿cuánto? Sí, 50 pesos. Así de barato es, porque ya lo producen. Contrastante contra nuestro país, ¿no? Lo que, pues sí, tristemente hay que reconocer que es corrupción, ¿no? Y bueno, pues también hay otro detalle que se critica mucho a nivel mundial, no tanto en México, hacia Latinoamérica, que muchas de las personas que se manifiestan prácticamente son gente que no está desnutrida, es gente bien vestida, que inclusive está en ropa de marca, etcétera. Entonces, eso se puede constatar en los videos. Entonces, de repente ahí hacia el interior de Venezuela, pues un garibatías porque hay una torre de Babel. De repente se pierde el orden, se pierde la cordura y ya no sabemos quién tiene la razón. Es ante los ojos del mundo, hay un ente malvado que es el que está generando todos los problemas, pero también la industria y también el intervencionismo extranjero también ha fomentado esa parte. Entonces, realmente es un problema hondo que va a desestabilizar o puede desestabilizar la economía a nivel mundial, ¿no? Y esto, pues, yo pienso que Venezuela pueden hacer lo mismo que hicieron con Muammar Gaddafi o con Saddam Hussein, gente que ellos nos ponen y ellos nos quitan, ¿no? Hablando de los Estados Unidos. Entonces, pues, aparte Venezuela tiene una posición geográfica muy, muy envidiable en cuestión de táctica militar. Venezuela tiene una base militar rusa, eso también habría que decirlo, y obviamente a Rusia no le interesa perder esa base militar en América Latina. La situación es complicada porque ahí se tocan intereses muy fuertes que involucran a otros países. Por ejemplo, Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, de Turquía, de Irán y China. Y Guaidó tiene el apoyo de algunos países de Europa, de Canadá, obviamente de los Estados Unidos. Bueno, pues entonces aquí fíjense cómo una situación local, territorial, se está convirtiendo en un fenómeno mundial. Y es que a decir de muchos, así son las guerras de la quinta generación. Una guerra actual no va a ser a partir de bombazos y de armas nucleares. Las guerras mundiales se están viviendo como la vive Venezuela, como la vieron en el norte de África. Eso es una guerra mundial. Así se viven hoy en día. Le llaman golpes blandos porque van de una manera muy sutil, golpeando la economía, golpeando el sistema social, golpeando el modelo, el esquema o el modelo político de cada país y lo van desmembrando. Esa es una forma de hacer guerra, por eso le llaman guerra de quinta generación, y es a través de golpes blandos, así se le denomina. Entonces, ese es otro de los puntos. Otro de los puntos que hablo sobre pues, lo que puede venir como crisis financiera a nivel mundial son las revueltas sociales en Europa. Hay un movimiento en Europa llamado los chalecos amarillos, creado en Francia en el año pasado, en 2018, que van en contra de los aumentos de, ¿qué creen? Pues sí, de hidrocarburos. ¿No? Prácticamente están en contra de todo eso porque implicó una alza en los precios. El problema ya es que, bueno, pues, los chalecos amarillos están generando controversias, están generando manifestaciones, mismas que están siendo, pues yo diría, ¿cómo se puede decir? Atacadas o frenadas a través de la fuerza pública por el mismo gobierno francés. Y entonces, bueno, pues ahí ya han existido más de 700 heridos en estos movimientos, gente de este grupo social,
pero que prácticamente empezó con los migrantes africanos y se ha convertido en un movimiento social de toda Francia. Esto es importante entenderlo porque un país como Francia también se está manifestando en contra de la pobreza extrema, del desabasto, de la carencia y de la desigualdad social. No es un fenómeno aislado al de México, es un fenómeno que, pues, como en Venezuela y como en otros lugares del mundo, se está dando. Entonces yo pienso que el modelo neoliberal está en un estado total de quiebre, que la sociedad ya dio lo que tenía que dar, ya no resiste más, pero esto a nivel mundial y está cambiando. Otro punto importante de la economía y de por qué hablo de que puede existir crisis, pues tiene que ver mucho con el Brexit duro, o sea, la salida de Inglaterra de la zona europea. ¿Y por qué es peligrosa? Porque al salirse de esta manera llamada dura, implica que no hay negociación. Ellos no están negociando, se van a salir, y bueno, eso implicaría que los aranceles para Inglaterra y para la zona euro, pues aumentaran prácticamente 36%. ¿No? Hay líneas aéreas actualmente, lo pueden checar, como la British Airways y la IAG, que ya se vieron afectadas en sus finanzas y en sus flujos de efectivo por este tipo de problemas. El Banco Central de Inglaterra advierte que una salida de Europa mediante la falta de algún acuerdo, o sea, el Brexit duro, como lo está haciendo Inglaterra, bueno, el Reino Unido, provocaría una caída de un 4 a un 7% de su economía. ¿Por qué? Por salirse de forma constructiva y sin negociar, ¿no? La libra podría caer un 25%. Repito, estos son proyecciones del Banco Central de Inglaterra. Y aumentaría el desempleo en un 7%. Entonces, vendría una crisis económica hacia el interior de la isla, ¿verdad? Y esto provocado pues de la separación con la Unión Europea en una forma pues, radical, sin ser negociada. La sociedad pues, depreciaría su moneda por su calidad de vida en 6,000 libras promedio al año. Entonces, las personas perderán un poder adquisitivo de 6,000 libras al año, y esto producto de ese movimiento. Eso se está dando hoy en día, todo lo que estoy hablando está dando hoy en día, pero hay un dato más todavía curioso. La compra del oro, los bancos centrales han comprado 651 toneladas en el 2017 y compraron 167 toneladas, el año pasado compraron 651 toneladas de oro. ¿Por qué? Bueno, pues ya hace rato lo comenté, pues porque quieren desdolarizar la zona y basar su economía en un metal que se aprecia como el oro. Y prácticamente el año pasado compraron en estos bancos centrales europeos, pues prácticamente, repito, 651 toneladas de oro. En el 2007 habían comprado 167 toneladas, es decir, los bancos centrales de Europa compraron 74% más oro que el año pasado. La demanda del oro subió un 4% a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces, pues aquí lo que estamos viendo es que la gente los bancos centrales europeos están previniendo una crisis económica muy fuerte y es algo que están tocando o están tratando de prevenir, ¿no? El que hizo la mayor compra de oro fue el Banco Central ruso, y esto implica pues, que quieren depender menos del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Turquía compró 55 toneladas, seguido de los bancos europeos. Bueno, hay un dato con Maduro, y no estoy a favor de él, por supuesto que no, pero él quiso vender 20 toneladas a los Emiratos Árabes de oro, y quiso vender una reserva mucho más importante de oro a un comprador desconocido, cosa que obviamente la comunidad internacional le ha impedido hacer. Entonces, yo creo que el fenómeno de Venezuela, pues como pueden ver, va mucho más allá. No nada más es el factor del territorio venezolano, sino también lo que puede hacer Venezuela vendiendo tantas toneladas de minerales o de metales preciosos, o el mismo recurso, el hidrocarburo, y detonar economías o desestabilizar la dominación de economías hacia países que no están unidos ni que ven con buenos ojos pues a los Estados Unidos de Norteamérica y a varios países del bloque de la Unión Europea. Es importante el tema, eso hay que vislumbrarlo. ¿Y por qué contaba todo esto? Bueno, pues porque simple y sencillamente en México esto también nos puede pegar. El cambio de gobierno ha sido
algo que ha generado mucha controversia por todo lo que se viene dando sobre la corrupción y el robo de hidrocarburo, pero van a salir más problemas como el de Comisión Federal de Electricidad, pues todos los problemas de desarrollo social, en fin, va a haber muchas cosas más que se tendrán que ir subsanando, pero no estamos lejos de vernos afectados en esto. Se criticó mucho a López Obrador por no dar o por no pronunciar su gobierno estar a favor de la intervención extranjera en el Pacto de Perú, pero en realidad habría que pensar 2 veces si hizo lo correcto, porque ante los periodistas y los críticos, como les llaman chayotes, no sé por qué le dicen así, pero ante esta gente, pues obviamente le están tirando duro y a la cabeza, pero en realidad hay que repensarlo, porque al no intervenir, él no está pactando, ni se está amarrando, ni está haciendo compromisos. El presidente español, que también es del Partido Popular Socialista, vino a México, pues también vino a checar esto de las empresas españolas en nuestro país y a checar, pues, a los consejeros de estas empresas que son expresidentes del país, ¿no? Tanto es así que se están juntando en Madrid algunos de los expresidentes. Y esto implica, bueno, que se prendieron los focos rojos en España porque podría haber problemas de estatización o de que se les cargara créditos fiscales a estas empresas y no las dejaran operar adecuadamente. Pero también vinieron a pedirle a López Obrador que pues también se uniera a la voz popular internacional de desalojar a Maduro, ¿no? Con todo esto, si el medio internacional vislumbra problemas financieros en este año, bueno, pues nosotros debemos de tener conciencia de que acá ya le bajaron el sueldo a algunos funcionarios, a los de más alto nivel, de que si bien el peso se ha apreciado, pues bueno, todos nos vemos afectados. El hecho de que el gobierno ya no genere gasto público, pues también implica que va a mermar la economía de las grandes, pequeñas y medianas empresas. Eso va a ser un efecto con todos. Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos. Y si nosotros no tomamos conciencia de ello y no entendemos que debemos de crearnos las circunstancias y debemos de buscar un buen proyecto que nos permita de aquí a 4 o 5 años no depender de un sueldo base, de un sueldo directamente como empleados, pues prácticamente estamos a merced de la gran macroeconomía y eso no es nada sano para ninguno de nosotros. No se trata de ser millonarios, yo siempre lo he dicho, no se trata de vivir con grandes lujos, pero se trata de no ser frugales, se trata de no vivir con carencias, se trata de ser frugales y no vivir con carencias, se trata de vivir tus sueños, de darle más valor a lo que tiene importancia a la vida y no tener pues este estigma y enfoque sobre el dinero. Quien va por el dinero no lo va a tener, el dinero es una idea, el dinero es esfuerzo, es sacrificio, es proyección, el dinero implica dar primero antes de recibir, y si nosotros no entendemos esto, pues vamos a estar inmersos en una economía ya por sí decadente a nivel mundial y que obviamente no está lejos de podernos golpear a nosotros. Aún con todo esto, se vislumbra un crecimiento en México, claro, a su nivel económico del 2.2, 2.3%, y que puede ser inclusive mayor. Entonces, eso es algo que quisiera yo, que iba a querer comentar con todos ustedes, o que comento, porque la verdad es un tema que sí tenemos que reflexionar. Ya después subiré dentro de, ya sea en el campus virtual del Centro de Estudios de Alta Dirección o en la página de aquí mismo de Facebook en un grupo privado, pues todos los documentos que yo les estoy citando para que los puedan releer y analizar, y algunas de las fuentes donde pueden llegar a constatar que todo lo que digo es verdad y de que hay fuentes documentadas al respecto. Es importante comentarles que el programa Emprendete y en este proyecto de libertad económica va a tender a dar el curso completo de una forma secuencial y cronológica, y que las personas que trabajen o que hagan sus actividades como aquella vez que se les pidió que hicieran sus metas, y si van evolucionando en el desarrollo de la práctica y nos van dando reflejo de él, pues prácticamente al terminar este curso van a tener el diploma que los sustente como recibidores de este taller y obviamente como valor curricular. Y por ahí pues también van a existir otro tipo de cursos a lo largo de frecuenciacat.com, donde la gente pueda escucharlos, darle seguimiento y obtener un reconocimiento
que pueda tener validez oficial, porque mucha gente, pues obviamente no cuenta con tantos recursos, y no es que a nosotros nos sobre dinero, lo que nos sobra es voluntad de poder ayudar a la gente y hacer las cosas lo mejor posible. ¿Tú cómo vislumbras el 2019, Alfredo, en nuestro país con todo lo que está pasando? Pues yo lo vislumbro como, pues mira, o sea, va a seguir teniendo, ¿Inercial? ¿Sí? vamos a seguir teniendo, pues, ¿qué te puedo decir? Problemas a nivel de gobierno y todo eso, pero como tú lo dijiste hace poco, hace un minuto, tenemos que crear nosotros las circunstancias. Es que ahí depende de cada quien, porque si tú permites que, porque algo está pasando allá afuera, que nos va a afectar a todos, o que nos puede llegar a afectar, permitimos que eso, de alguna manera marque nuestras vidas, pues entonces vamos a tener un 2019 Sí. muy malo. Tenemos que Al trabajar. contrario, sí. Por ejemplo, ahorita estás hablando del curso de libertad económica. Sí, un chavo como yo, que tiene 25 años, que puede invertir tal vez en sí mismo, Sí. tal vez, por ejemplo, una No, persona... porque van a ser que más viejo yo, por favor. ¿Cómo que eres más chico? Bueno, tengo 22 años. No, tienes 24. ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya. Entonces ya me acordé. Por ejemplo, una persona de 24 años como yo puede invertir en esta clase de cursos que sirven para nutrir, para que yo, en mi caso, me pueda nutrir y me pueda servir como persona y estoy invirtiendo en mí en lugar tal vez de estar yendo al Starbucks o gastar en este tipo de consumo que no necesito y que no me está dejando nada, y en su lugar puedo invertir en algo que me va a ayudar a que, a pesar de que puede ser tal vez un 2019 complicado o no, que eso realmente no signifique un impedimento para que yo pueda alcanzar mis metas. Bueno, pues ya vas a tener la oportunidad de dirigirte al público, tú vas a tener un programa de radio que se me has pedido, el de Sinergia, donde vas a convivir con otros compañeros o gente afín a ti, y vas a tener entrevistados y vas a hablar de todo ese tipo de temas, ¿no? Temas en general. Pues bien, pues miren, ya faltan 5 minutos para las 9, y bueno, no sé si tengamos algunas preguntas. Como no vino hoy mi asistente, el Alberto, que anda eso, dice que tiene ataque de tos, ¿no? Que no iba a poder hablar. Dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pues está bien. Bueno, pues estamos cerrando el programa. Quiero agradecerles a las personas que nos estuvieron viendo a través de Facebook, de las redes sociales, y escuchando a través de frecuenciacat.com como un programa piloto, un programa de primera versión, esperando con él la autocrítica principalmente, ¿verdad? Pero también la crítica constructiva de parte de todos ustedes, para que nos digan cómo estuvo la señal, cómo fue el sonido, si no tuvimos la distorsión, si superamos la meta o el estándar de calidad que Alberto Marroquín tenía en su programa del año pasado, ¿no? El cual que pues, nos sacaban del aire cada rato y en fin. Entonces, sí queremos, por favor, que con todo respeto y con toda humildad les pedimos que nos apoyen, que nos digan cómo está el proyecto, si hay buena visión, si hay buen video, buen audio. Proyecto CAD también dentro de un corto tiempo va a tener video propio, así que van a poder vernos a través de la misma frecuencia de CAD.com. Van a podernos escuchar por audio o vernos de forma alterna por video ahí mismo, y si no, pues a través de aquí de las redes sociales, ¿no? Pues por mi parte es todo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Tú sabes que te quiero mucho. Yo no soy muy dado a transparentar mi vida privada. No soy de ese tipo, no me gusta. Tú lo sabes, ¿no? Toda mi familia lo sabe, pero no quiere decir que no esté aquí, que no esté contigo, que no esté con ustedes. Pero finalmente hay momentos en los que hay que salir y ahora sí dice que todo saliera, ¿no? Porque ya era una obligación, ya no querían, pero ahora sí es importante que se integren, que caminen. Y para mí es un gran honor y un gran orgullo tenerte aquí al lado, ¿verdad? Alfredo muchos no lo saben, pero pues desde niño hizo teatro, televisión, hizo muchos comerciales, salió programas de radio, de televisión. Por ahí, Anita Moreno, de repente te llega a ver en el show de los 11, ¿no? Y luego me habla para decirme que está saliendo al aire otra vez, tu programa sigue ahí vivo, ¿no? Entonces, tuviste una gran trayectoria, ¿no? Campeón en artes marciales. Entonces, en fin, eres un chavo muy, muy activo. Este es un nuevo
reto para ti, pero que yo pienso lo vas a manejar bien. Ya lo estuviste alguna vez en radio, ¿no? Obviamente en radio FM profesional, pero este es un buen proyecto y ojalá lo puedas llevar. Y para mí es, como tu padre, una gran satisfacción tenerte aquí conmigo, de veras te lo digo de corazón, ¿verdad? Y bueno, pues ojalá y tengas un gran éxito con tu proyecto y que te permita desarrollar y cursar en nuevas alternativas de desarrollo, ¿verdad? Sí, gracias. No, gracias a ti. Y bueno, ¿no? Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Ya vendrá Alberto, ya le daremos tu contubo para que les mande las cosas. Pero bien, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en el programa Empréndete. Y en dado caso de que Alberto se mejore, el día lunes él tendrá ese programa con nosotros también de sustentabilidad o medio ambiente, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Feliz noche y descansen. Gracias. Hasta luego.